Los prejuicios son una realidad, están en nuestro subconsciente, pero de alguna manera influyen en nuestras acciones. Me imagino que de igual manera en las políticas públicas, en quienes crean las leyes, en quienes las promulgan, las promueven. Para hablarnos un poco de cómo, de qué plantea la Constitución y las leyes dominicanas sobre la discriminación y los prejuicios, le cedo la palabra a Nacef Perdón. Buenas tardes. Yo cuando Marisabel me invitó a venir para acá, y lo que voy a decir no es un prejuicio, es una realidad. Yo le dije que me parecía bien, pero que iba a ser difícil, primero para mí como abogado, relacionarme con gente normal, y después pedirle a un abogado que hable de lo que dicen la Constitución y las leyes y después darle 10 minutos es una especie de tortura. Yo me reconozco incapaz de asumir ese reto. Entonces, yo lo que voy a hacer un poco con ustedes es desmitificar el derecho y explicar, por lo menos desde mi punto de vista, cómo tienen que abordarse la relación entre el derecho y la discriminación. Ojo, que digo discriminación y no prejuicios, porque el derecho es una herramienta muy mala, muy ineficiente y yo diría que ineficaz para controlar los prejuicios, porque los prejuicios están en la mente, en el subconsciente, en el consciente de las personas y afortunadamente todavía no podemos prohibir a la gente pensar. Por lo tanto, tampoco podemos prohibirle ser prejuiciada. De hecho, no es posible prohibir tampoco la transmisión del prejuicio. Y yo sé que eso puede resultar un poco chocante, pero ese es, como nos gusta decir los abogados, ese es el precio de la libertad. La libertad de expresión, que ustedes, de la cual ustedes van a hacer mucho uso, implica necesariamente el derecho de decir cuestiones que son impopulares y cuestiones que son dolorosas para otras personas. Y eso incluye los prejuicios. Entonces, ¿en qué forma puede el derecho abordar este problema que se ha planteado aquí? Lo primero es que el derecho hay que entenderlo como lo que es. En América Latina tenemos una relación mágico-religiosa con el derecho. Aquí entendemos que si queremos que algo desaparezca hay que prohibirlo y ponerle una pena, y ya. Entonces, que desaparezca la drogadicción, la prohibimos la droga y le ponemos una pena, bueno, básicamente lo mismo, una pena. Y miren qué exitoso ha sido, ¿verdad? Las drogas no son un problema. Yo siempre he dicho que si eso fuera verdad, pudiéramos prohibir la pobreza o la infelicidad. Todo el mundo, ser infeliz está prohibido, son 5 años de cárcel, entonces todo el mundo va a ser feliz. Bueno, no es una caricatura lo que le estoy diciendo, si ustedes se fijan, así es como la sociedad se relaciona con el derecho. Y eso crea unas expectativas que son imposibles de cumplir, porque el derecho no funciona así. El derecho lo que hace es crear un sistema de incentivos y desincentivos para la conducta humana. Les voy a poner un ejemplo. Según el Código Penal de República Dominicana, matar no está prohibido. Lo que dice el artículo del Código Penal que prohíbe, que sanciona el asesinato, es aquel que voluntariamente mata a otro, se hace reo de homicidio. Es decir, si tú haces X, las consecuencias son Y. ¿Por qué eso? Porque una ley, una cuestión que tenga un libro, y todos sabemos, por ejemplo, en el caso de la Constitución, cómo se gobierna en este país, eso no detiene a nadie. Lo que hace el derecho es crear un sistema de incentivo y de desincentivo, un sistema de consecuencias, de reglas, para que
el camino de menor resistencia sea un camino que se adapte a una concepción de justicia que tenga esa sociedad. Entonces, de esa manera es que el derecho puede ser usado para combatir la discriminación, y además, desde ese punto de vista también es que se puede entender, al momento, ustedes van a ser informadores, o sea, de crear una información, de transmitir una información, un análisis, de entender cómo el derecho se maneja en este ámbito. Había un teórico alemán del derecho, Hermann Heller, que él decía que en realidad lo importante del derecho es la relación entre la norma y la normalidad. Él definía la normalidad como las cosas como son, y la norma, él la definía como precisamente la norma jurídica que supuestamente te ata o que crea un sistema de consecuencias para tus acciones. Él decía, tú no puedes aislar una cosa de la otra. Y en realidad, cuando tú creas una norma, tú estás buscando influir en la normalidad. Pero la normalidad también influye en la norma. O sea, es un círculo, no es un círculo vicioso, es de retroalimentación. Entonces, en República Dominicana, ¿cómo el ordenamiento jurídico trabaja el tema de la discriminación? Yo quiero hacerle una salvedad. María Isabel mencionó un ensayo que yo hice, está disponible en internet gratis, un PDF, sobre la discriminación en el ordenamiento jurídico dominicano, pero eso fue antes de la reforma constitucional. De tal manera que si alguno de ustedes va a acceder a él, por favor, tómenlo en cuenta para no destruir mi reputación, aunque sea por eso, piedad, porque yo digo cosas ahí que no son ya así, o sea, no están actualizadas. Bien, ¿qué es lo que ocurre? La Constitución de la República lo que hace es establecer, en este contexto de esta discusión, qué temas son importantes en el ordenamiento jurídico y qué temas son aceptables como acción, o sea, con las actitudes que la gente puede tomar uno con el otro. Sobre el ordenamiento jurídico y la Constitución es la norma suprema. Ustedes van a encontrarse en el ejercicio de su profesión con muchos abogados que no entienden eso, pero es así. La Constitución, ninguna norma jurídica puede estar encima de la Constitución, por lo menos ninguna norma jurídica interna, fundamental de la premisa indivisible de que todos los votos valen igual. Y ya por ahí ustedes van cogiendo. Si todos los votos valen igual, las decisiones de cada persona valen igual, y eso es una manera de entender o de asumir la igualdad entre las personas. Eso está en el artículo 2 de la Constitución, el principio democrático. Luego está la dignidad de las personas. La Constitución repite en muchos lugares, en el artículo 5, luego me parece que en el artículo 30 y algo, yo no me la sé de memoria, para eso la imprimen. Y la dignidad de las personas implica necesariamente que, o sea, nadie puede ser menospreciado o maltratado por su persona, por su condición. Luego, existe también un artículo específico, ese sí me recuerdo, el artículo 39 de la Constitución, que establece cuáles son las reglas que utiliza el derecho dominicano para entender lo que es la igualdad. Prohíbe la discriminación, pero curiosamente permite la discriminación positiva. Es decir, la Constitución dominicana reconoce que la igualdad no es tratar de igual manera a todo el mundo, sino tratar a las personas de acuerdo a su situación. Bien, y tratar, claro, evidentemente de igual forma a las personas que están en la misma situación. Eso sí. Entonces,
la Constitución Dominicana es el filtro a través del cual se tiene que entender el derecho, el filtro a través del cual se tienen que entender las acciones del Estado. Luego la Constitución, los artículos 3 y 26, establece la obligatoriedad que tiene para República Dominicana los tratados internacionales. En los tratados internacionales, sobre todo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer del 52, la Convención de Eliminación de todo tipo de discriminación contra la mujer del 79, el Pacto de los Derechos del Niño del 89, prohíben la discriminación contra estos grupos en particular, pero además, bueno, también hay uno de la discriminación racial. No, pues la prohíbe, y eso es importante por lo que decía, porque el Estado no puede actuar, no puede crear leyes que violenten esos principios y esos valores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay una serie de leyes que tratan la prohibición de la discriminación en casos particulares, el Código de Protección del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la mal llamada Ley del SIDA, hay una serie de leyes, pero en sentido general no tiene que estar en una ley la prohibición de la discriminación. Por ejemplo, no hay ninguna ley en República Dominicana que prohíba que a una persona de color se le impida la entrada a un lugar de diversión, si es que es posible divertirse en un lugar donde discriminan a la gente, pero ya eso es otra cuestión. Entonces, ya María Isabel se está poniendo nerviosa y yo tomo eso como señal de que es hora de que yo acabe. Quiero terminar diciendo solamente algunas cosas. Todo esto que le he dicho, que puede parecer muy teórico, es el conjunto de ideas clave a partir de las cuales se puede entender el derecho y el Estado y la relación del Estado con el ciudadano a partir de la Constitución, que es lo primero que hay que ver cuando nos enfrentamos a una situación que tiene aristas jurídicas. Pero hay un temita que yo quiero tocar antes de terminar, y hemos hablado del Estado, pero ¿qué de los particulares? Es cierto, bueno, los prejuicios ya vimos que es imposible prohibirlos. Tú no puedes prohibir que la gente piense, y aunque quisieras, no es posible. Por eso las leyes que prohíben la discriminación, que es el trato desigual injusto contra una persona, lo que buscan es afectar la normalidad a través de la normatividad. O sea, que la creación de estas leyes y la creación de sanciones convenzan a las personas y a la sociedad, aunque sea a mediano plazo, de que este tipo de actitudes es incorrecta. Sin embargo, hay un tema que no es tratado en este país de manera muy adecuada, y es el tema de la discriminación indirecta. El ordenamiento jurídico dominicano no permite la discriminación, pero desprotege frente a muchas situaciones de discriminación indirecta, y de hecho hay casos en los cuales los organismos del Estado encargados de tratar un tema en particular de manera activa promueven la discriminación. Un caso doloroso es el caso del tema migratorio. Precisamente hoy yo estaba sentado frente a un comerciante español que es, creo que es el presidente de la Asociación de Españoles en República Dominicana, y él me decía que estaba escandalizado porque la Dirección de Migración quiere cambiar las reglas de juego para que los extranjeros tengan que renovar su permiso de residencia cada 2 años y que tienen que pagar $400 y que además tienen que, 400 euros, perdón, que no es exactamente lo mismo, que tienen que repetir los exámenes médicos cada 2 años para poder renovar un permiso de residencia. O sea, hacer todo el trámite. Un trámite de renovación es una cosa puramente administrativa que se debería resolver muy rápido, porque ya usted fue filtrado, si usted quiere ponerlo de alguna manera, ya usted cumplió con los requisitos. Y él me decía que él estaba espantado, que eso iba a disminuir la inversión extranjera, que la gente no iba a querer venir aquí a invertir sus ahorros o lo que sea. Y él tiene razón, pero el tema es que él puede pagarlo.
Eso se está haciendo como una medida de discriminación indirecta contra los migrantes legales haitianos, con la esperanza de que esos criterios sean tan altos que no vengan aquí a pedir permiso de residencia. Entonces, ese tipo de discriminación es más difícil combatirlo. Sin embargo, y ya con esto termino, precisamente por todo lo que le dije al principio, no es necesario que esté claramente establecido en la ley caso por caso que este tipo de cuestiones no se puede hacer, porque ya la Constitución de la República, que se impone a cualquier ley, a cualquier decisión de cualquier funcionario público, establece los principios, y los valores y las reglas que prohíben la discriminación. Por último detalle, les digo que la Constitución, que se interpreta, a pesar de lo que dicen muchos abogados, en el artículo 74 prevé muy claramente que la interpretación de la Constitución en las normas jurídicas tiene que ser siempre en la forma en que avance más o proteja más los derechos fundamentales. Y eso es sumamente importante para entender cómo se tiene que interpretar la Constitución y las normas de cara a la posible presencia de discriminación indirecta. Muchas gracias.